En 1834, en las tierras resecas y febriles de Oaxaca, donde el sol cuece el adobe hasta hacerlo sangrar polvo rojo, un grito partió en dos el silencio de la noche en la hacienda de la Santa Cruz. No fue un llanto ordinario, no el quejido agudo y esperanzador de una nueva vida reclamando su espacio en el mundo. Fue un sonido distinto, una vibración gutural, disonante y extrañamente melódica, que se enroscaba en el aire como el zumbido de una legión de insectos nocturnos. En el lecho de partos, doña Isabela de Velasco y Aragón, matriarca de una estirpe tan antigua como las piedras de la catedral, acababa de dar a luz a gemelos. Uno, Diego, lloraba con la furia de un pulmón sano, un heredero prometido. El otro, la fuente de aquel sonido antinatural, selló su destino en ese primer aliento. Aquel no era el llanto de un niño de Dios, sino el eco de algo oscuro y primordial que había encontrado una grieta para colarse en el mundo de los vivos. Fue una ofensa sónica, una blasfemia hecha carne, que la piedad fanática de su madre no podía tolerar. La condena fue dictada antes de que el sol volviera a nacer. La historia que están a punto de escuchar fue enterrada durante décadas y hay quienes prefieren que continúe así. Inscríbanse ahora, si no lo hacen, quedarán entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. Casi 2 siglos después, las ruinas de la hacienda de la Santa Cruz son poco más que un esqueleto devorado por la vegetación. Los muros de adobe, antaño imponentes, se deshacen bajo el abrazo implacable de las bugambillas y las raíces de los amates, que actúan como dedos esqueléticos fracturando la historia. El aire aquí es denso, un caldo espeso con el aroma dulzón de las flores en descomposición, la tierra húmeda y el eco metálico de la sangre derramada hace generaciones. El silencio es una entidad palpable, una presión en los oídos que solo se rompe por el zumbido febril de las chicharras y el crujido agónico de las vigas de madera que se rinden lentamente al peso del tiempo y la gravedad. Este es el dominio de Mateo Rivas, un etnohistoriador y archivista local, un hombre cuya vida ha transcurrido entre el polvo de los legajos y el susurro de las leyendas. Para él, la inminente demolición de este lugar no es progreso, es el borrado final de una memoria, la última palada de tierra sobre un crimen sin resolver que ha envenenado el folclor de su infancia. La leyenda del Llorón de la Velasco era el cuento con el que su abuela le amenazaba en las noches de tormenta, una historia sobre el llanto fantasmal de un bebé que emergía de la tierra para anunciar desgracias. Era el monstruo de su niñez, un sonido que poblaba las sombras más allá de la ventana de su cuarto. Ahora, con la maquinaria pesada esperando la orden final para pulverizar los últimos vestigios de la hacienda, Mateo siente una urgencia que trasciende lo académico. Es una deuda personal con el niño asustado que fue y con el fantasma que le impidió alejarse de casa. Equipado con su cámara, su grabadora de audio y el escepticismo como único escudo, se adentra en las fauces de la ruina, decidido a documentar la verdad, a exhumar el hueso de la realidad que se esconde bajo la carne del mito, antes de que el hormigón lo sepulte para siempre. Camina con un cuidado casi reverencial, como si el suelo que pisa fuera la piel frágil de un difunto, temeroso de perturbar no a los muertos, sino a los secretos que guardan celosamente. Cada paso de Mateo dentro de la estructura principal de la hacienda es una negociación con el pasado. El suelo cruje bajo sus botas, liberando nubes de polvo que danzan en los haces de luz que se cuelan por el techo derrumbado, partículas de historia suspendidas en el aire estancado. El olor es abrumador, una sinfonía de decadencia, donde se mezclan la humedad del musgo, la madera podrida y un rastro casi imperceptible de incienso quemado, un fantasma olfativo de la piedad que una vez habitó esos muros. Sus dedos, cubiertos por guantes de látex, rozan las paredes desconchadas, sintiendo la textura arenosa del adobe y el frío de la piedra, imaginando las manos que las levantaron y las vidas que transcurrieron a su sombra. La capilla, en particular, es un epicentro de desolación. El altar mayor yace partido en dos, como si un acto de violencia divina lo hubiera castigado.
Los frescos de santos y vírgenes en las paredes son rostros ciegos y desfigurados por la humedad, sus ojos piadosos, ahora cuencas vacías que parecen juzgar al intruso desde un lienzo de moho y salitre. Es allí, en el corazón profanado de la fe de los Velasco, donde el destino le tiende una trampa al escepticismo de Mateo. Mientras documenta fotográficamente el altar destrozado, su atención se desvía hacia un detalle anómalo. Un ladrillo en la pared trasera, justo detrás de donde habría estado el sagrario, que no encaja con el patrón del resto. Su color es ligeramente más oscuro, su argamasa más reciente, como si hubiera sido colocado para ocultar algo. Con la curiosidad venciendo al rigor metodológico, utiliza la punta de una pequeña paleta para raspar el mortero quebradizo. El ladrillo cede con un gemido sordo, revelando un nicho oscuro en el interior del muro. El aire que emana del hueco es antiguo y viciado, un aliento de tiempo confinado. Dentro reposa una pequeña caja de madera de mezquite, de un color oscuro y profundo, sellada con un grueso pegote de cera rojiza que aún conserva la impresión borrosa de un sello familiar. Es un ataúd para un secreto. Y Mateo sabe, con una certeza que le eriza la piel, que acaba de encontrar la llave de la cripta. El acto de abrir la caja es un ritual cargado de tensión. Mateo la lleva con sumo cuidado hasta una mesa improvisada, con unos tablones caídos, la luz del sol poniente tiñendo la escena de un tono anaranjado y melancólico. El sello de cera se rompe con un chasquido seco, un sonido que parece resonar en el silencio de la capilla como un hueso que se quiebra. Dentro, un paño amarillento, quizás lino, frágil como una tela de araña, envuelve un fajo de papeles. Al desdoblarlo con la delicadeza de un cirujano, sus dedos tiemblan por primera vez. Es una carta, o más bien, una confesión, escrita con una caligrafía temblorosa, la tinta sepia desvaída por el paso de casi 200 años. La voz del narrador, grave y solemne, comienza a leer las primeras líneas, superponiéndose a la imagen de las palabras escritas con mano febril. Yo, Silvana, sierva de la casa Velasco, en mi lecho de muerte y con el alma a las puertas del juicio de Dios, debo confesar el pecado que ha envenenado mi sangre y mi sueño. Es la voz de un testigo directo, una voz que ha cruzado el abismo del tiempo para entregar su testimonio. La confesión de Silvana es una hoja de ruta hacia el corazón de la oscuridad. Con este documento como piedra de Roseta, Mateo Rivas se sumerge en el laberinto polvoriento de los archivos diocesanos de Oaxaca, un lugar donde el tiempo se mide en el grosor del polvo sobre los legajos y el aire huele a papel quebradizo y a eternidad. Cada tomo que abre es como una exhumación. Los registros civiles, las actas de bautismo, los libros de contabilidad de la hacienda, todo es examinado bajo la luz cruda de su lámpara de escritorio. En el acta de bautismo de octubre de 1834, la verdad oficial se presenta con una claridad cruel. Solo un nombre está inscrito bajo el apellido Velasco. Diego de Velasco y Aragón, bautizado con todos los honores, apadrinado por el propio gobernador. No hay rastro de un segundo hijo, ni una nota al margen, ni una mancha de tinta que sugiera una duda. El gemelo del llanto disonante fue borrado de la historia oficial, un fantasma documental, una ausencia tan elocuente como cualquier presencia. Su existencia fue negada por la pluma y la ley, el primer paso de su aniquilación. El archivo se convierte en el santuario de Mateo, un laberinto donde las voces de los muertos susurran desde las páginas. Pasa días y noches encorvado sobre los documentos. El mundo exterior se desvanece tras el velo de su obsesión. El café frío se acumula en su escritorio, junto a pilas de libros encuadernados en piel. Descubre la correspondencia personal de doña Isabela, cartas dirigidas a su confesor en la capital. Su prosa es elegante, devota, pero bajo la superficie de la piedad, Mateo detecta una corriente subterránea de histeria y fanatismo. Habla de una terrible prueba de fe que el Señor le ha enviado, de una sombra que se cernió sobre su casa y de la necesidad de limpiar su hogar del mal con mano firme y corazón puro.
Las palabras son vagas, etéreas, pero a la luz de la confesión de Silvana, se convierten en una justificación velada, en la construcción de una teología personal que le permitiera cometer un acto monstruoso en nombre de Dios. Cada carta es un ladrillo más en el muro de la horrible verdad que se está levantando ante él. La investigación de Mateo lo lleva más allá de los archivos a las memorias vivas de la región. Entrevista a los descendientes de los antiguos trabajadores de la hacienda, ancianos de piel curtida y ojos que han visto pasar un siglo. Sus testimonios, al principio, son fragmentarios, retazos del mito del Llorón que han pasado de generación en generación. Cuentan cómo la tierra de la hacienda se volvió estéril, cómo ninguna cosecha prosperaba cerca del viejo pozo. Hablan de una maldición que cayó sobre los Velasco, una plaga de primogénitos varones que morían jóvenes, consumidos por fiebres extrañas o arrastrados a la locura. Las historias son inconsistentes, adornadas con el barniz del folclore, pero todas orbitan alrededor de un mismo centro de gravedad: un niño, un llanto y un pozo. Mateo graba sus voces, las transcribe meticulamente y al superponerlas encuentra un patrón, una coherencia aterradora que resuena con la confesión de Silvana y las cartas de doña Isabela. El mito y el documento empiezan a cantar la misma canción fúnebre. El retrato de doña Isabela de Velasco y Aragón, que Mateo encuentra en un libro de historia local, es el rostro de una devoción implacable. La pintura al óleo la muestra en su plenitud, con el rostro severo y pálido, enmarcado por un peinado oscuro y austero. Sus ojos son dos pozos de negrura insondable, carentes de cualquier atisbo de calidez maternal. Un rosario de cuentas de azabache se entrelaza en sus manos largas y delgadas, sostenidas con una fuerza que blanquea los nudillos. Es la imagen pública de la benefactora, la pilar de la iglesia, la mujer cuya caridad era legendaria en Oaxaca. Pero Mateo, ahora armado con el conocimiento de su secreto, ve más allá de la máscara, ve el fanatismo en la rigidez de su postura, el terror supersticioso en la profundidad de sus ojos, la crueldad latente en la fina línea de sus labios. El retrato deja de ser una reliquia histórica y se convierte en la efigie de un monstruo, la santa patrona de un crimen inconfesable. De vuelta en su estudio, con las pruebas esparcidas sobre su mesa como los restos de un naufragio, Mateo vuelve a la confesión de Silvana, al epicentro del horror. La narrativa se sumerge por completo en la lectura del documento, la voz del narrador adoptando el tono tembloroso y urgente de la sirvienta moribunda. El texto describe la noche del abandono con una precisión que hiela la sangre. Silvana relata cómo doña Isabela, con los ojos encendidos por una fiebre devota, le ordenó preparar al bebé. No con las ropas de un recién nacido, sino envolviéndolo en un paño áspero empapado en agua bendita y sal, un sudario de purificación. La descripción es visceral, el tacto del paño frío y húmedo contra la piel diminuta, el olor acre de la sal mezclado con el de la leche materna que aún impregnaba a la criatura. Silván escribe sobre el llanto, ese sonido inhumano que no cesaba, una melodía vibrante y extraña que parecía interrogarla, que se adhería a las paredes de su cráneo. La confesión detalla la procesión nocturna hacia los límites de la propiedad, un viaje fúnebre iluminado por una única antorcha cuyo fuego parpadeante arrancaba formas monstruosas de las sombras. Doña Isabela caminaba delante, con el rosario en una mano y una determinación de acero al rostro, como una inquisidora marchando hacia un auto de fe. Silvana la seguía, con el pequeño bulto en sus brazos, sintiendo el leve peso de la vida que estaba a punto de extinguir. Cada paso era una tortura, el suelo bajo sus pies parecía blando y poroso, como si amenazara con tragársela. El viento frío de la sierra susurraba entre los árboles, un lamento que se unía al zumbido del niño. La antorcha chisporroteaba, arrojando ascuas al aire oscuro, pequeños ojos naranjas que observaban y morían en la inmensidad de la noche mexicana. El destino de esta procesión no era una tumba, sino algo peor, el olvido absoluto en las entrañas de la tierra. Llegan al pozo seco, una boca circular de piedra ennegrecida por el musgo y el tiempo, un ojo ciego que mira al cielo estrellado.
La confesión de Silvana se detiene aquí para describir el frío que emanaba de la abertura, un frío antinatural, denso y pesado, que no correspondía a la temperatura de la noche. Era un frío que parecía venir de las profundidades de la tierra, un aliento gélido que olía a piedra húmeda y a nada. Doña Isabela le arrebató el niño de los brazos a Silvana. La sirvienta describe la escena con un horror que trasciende los siglos, la matriarca sosteniendo a su propio hijo sobre el abismo oscuro, su silueta recortada contra el cielo, una piedad grotesca y terrible. El bebé, sintiendo el vacío bajo él, dejó de llorar por un instante, como si contuviera la respiración ante el horror inminente. El silencio que se produjo fue, según Silvana, más aterrador que cualquier sonido que hubiera escuchado en su vida. Y entonces, la confesión revela el detalle más atroz, el corazón teológico de la monstruosidad. Doña Isabela no se limitó a abandonar a la criatura, realizó un ritual, una blasfemia personal y perversa. Inclinándose sobre el pozo, no bautizó al niño en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. En su lugar, con una voz clara y resonante que cortó el silencio de la noche, pronunció una nueva trinidad de condena. Lo bautizó con el nombre de Sin Nombre. Declaró, con la autoridad de un Dios enloquecido, que lo que no tiene nombre, Dios no puede reclamarlo. Fue un acto de borrado existencial, un intento de arrancar al niño no solo del mundo de los vivos, sino también del registro divino, de la memoria de la creación. Quería hacerlo desaparecer tan completamente que ni siquiera su alma pudiera encontrar el camino hacia el cielo o el infierno. Quería arrojarlo a un limbo de su propia invención, un vacío eterno. El verdadero horror, como comprende Mateo al leer estas líneas, no es solo el infanticidio, un acto ya de por sí monstruoso. Es la perversión de la fe, la corrupción absoluta del instinto maternal transmutado en un acto de purificación fanática. Doña Isabela, en su terror supersticioso, no vio a un hijo con una aflicción, sino a un demonio, una abominación, una ofensa a su linaje y a su Dios. Y en su locura se erigió a sí misma como juez, jurado y verdugo, creando su propia ley divina para justificar lo impensable. Se arrogó el poder de decidir quién era digno de un nombre, de una identidad, de un alma. La crueldad no fue un arrato de pasión, sino un acto litúrgico, meditado y ejecutado con la frialdad de un dogma. El abandono en el pozo no fue para matar al niño, sino para que la tierra reclamara lo que nunca debió salir de ella, un sacrificio pagano vestido con los ropajes del catolicismo. Si esta revelación te ha helado, alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos, las señales existen antes de que el peligro llegue. La confesión de Silvana concluye con el eco final. Tras el bautismo profano, doña Isabela soltó al niño. Silvana describe no haber oído el golpe del cuerpo contra el fondo, solo el sonido del llanto reanudándose mientras caía, un zumbido disonante que descendía por la oscuridad, distorsionándose, hasta que fue abruptamente silenciado por la nada. Fue un sonido que, según escribe, la persiguió cada noche por el resto de su vida, un eco fantasma en el fondo de su conciencia. Tras el acto, doña Isabela se persignó, con el rostro sereno como si acabara de cumplir con un sagrado deber. Regresaron a la hacienda en silencio, dejando atrás el pozo como un punto final en la historia del gemelo sin nombre. La vida en la hacienda de la Santa Cruz continuó, al menos en apariencia. Diego, el gemelo superviviente, fue criado como hijo único, heredero de una fortuna y de un pecado que desconocía. Mateo Rivas deja caer la carta sobre la mesa. La habitación está en penumbra, solo iluminada por la lámpara de su escritorio. El peso de la historia que acaba de leer es físico, una presión en su pecho. La leyenda de su infancia ha sido despojada de su velo sobrenatural para revelar un horror mucho más tangible. No era un fantasma lo que lloraba desde la tierra, sino el recuerdo de un bebé real, de carne y hueso, condenado por el sonido de su propia voz. La figura de doña Isabela se ha solidificado en su mente, no como una devota benefactora, sino como una Medea de la Oaxaca colonial, una mujer que sacrificó a su hijo en el altar de su propia fe retorcida.
El escepticismo de Mateo no ha sido derrotado, sino transformado. Ahora no busca probar o desmentir un mito, sino dar testimonio de una víctima, dar un nombre, aunque sea el de el sin nombre, a quien le fue negado todo. La narrativa se acelera, la tensión aumenta a medida que Mateo regresa a la hacienda en ruinas, esta vez con un propósito diferente. Ya no es un simple archivista documentando un lugar, sino un peregrino que visita una tumba sin lápida. Camina directamente hacia el pozo seco, la confesión de Silvana guardada en el bolsillo de su chaqueta, sintiendo su presencia como un objeto sagrado y maldito. El sol está bajo en el horizonte, proyectando sombras largas y afiladas que parecen garras arañando el suelo. El aire parece más frío cerca del pozo, tal como lo describió la sirvienta. El zumbido de los insectos parece intensificarse, una orquesta natural afinando sus instrumentos para un requiem. Mateo se arrodilla en el borde de piedra, el corazón latiéndole con una fuerza descontrolada. El abismo lo mira de vuelta, una pupila de oscuridad en el rostro de la tierra. En un montaje cinematográfico, la escena se divide. Por un lado, vemos a Mateo en el presente, preparando su equipo de grabación de audio, colocando un micrófono sensible en el borde del pozo. Su rostro está tenso, una mezcla de determinación y miedo. Por otro lado, vemos la reconstrucción de la noche de 1834, en un blanco y negro granulado y onírico. La antorcha parpadeante, el rostro fanático de doña Isabela iluminado desde abajo, las manos temblorosas de Silvana cubriéndose la boca para ahogar un grito, y el pequeño bulto suspendido sobre la oscuridad. Las dos líneas de tiempo corren paralelas, acercándose a un punto de colisión inevitable. El pasado no está muerto, está a punto de resonar en el presente. Mateo enciende la grabadora, el pequeño piloto rojo brillando como una gota de sangre en la penumbra creciente. Saca la confesión de su bolsillo. Las páginas tiemblan en sus manos, no por el viento, sino por el temblor de su propio cuerpo. Comienza a leer las últimas palabras de Silvana en voz alta, su voz rompiendo el silencio antinatural del lugar. Lee la descripción del bautismo profano, de la caída, del último llanto silenciado. Su voz es la de un fiscal presentando la evidencia final, la de un sacerdote dando la extrema unción a una memoria perdida. Mientras pronuncia la última frase, y su llanto se apagó en la oscuridad para siempre, una ráfaga de viento helado surfe del interior del pozo, un aliento gélido que le golpea el rostro y agita las páginas del manuscrito. Es un fenómeno físico, medible, pero se siente como una respuesta, como si la tierra misma exhalara el frío de una tumba. Y entonces ocurre. A través de los auriculares conectados a la grabadora, Mateo escucha algo. Al principio es casi imperceptible, un ruido blanco, una estática en el límite de la audición. Pero luego se define, se vuelve más claro. No es el viento, no es un animal. Es un sonido débil, distorsionado, por el tiempo y la distancia, pero inconfundible en su naturaleza. Es un zumbido bajo, gutural, con una extraña y disonante melodía, inquietantemente similar a la descripción que Silvana hizo del llanto del bebé. La cámara se acerca lentamente al rostro de Mateo. Sus ojos están abiertos de par, una mezcla de terror y confirmación. El académico escéptico ha sido confrontado con lo imposible, con un eco que se ha negado a morir durante casi 200 años. La grabación continúa, capturando la evidencia sonora de una tragedia que se niega a ser olvidada. La demolición de la hacienda se detiene. La intervención de Mateo, respaldada por la confesión y la extraña grabación de audio, convierte el lugar en un sitio de interés histórico y forense. Pero la verdad no trae paz, no hay catarsis, no hay exorcismo. La historia del gemelo silenciado es ahora un hecho documentado, una mancha imborrable en la crónica de Oaxaca, una herida abierta en la memoria colectiva. El mal no ha sido vencido, simplemente ha sido confirmado, catalogado y archivado. El pozo, antes un lugar evitado por la superstición, se convierte en un punto de mórbida peregrinación. La gente comienza a acercarse, a mirar en su interior, a susurrar la historia de doña Isabela y el sin nombre.
El mal histórico no ha muerto, ahora tiene un nombre, una fecha y una voz grabada. La leyenda local se transforma, muta a la luz de la nueva verdad. Ya no es el llorón de la Velasco, una entidad anónima y aterradora. Ahora es el espíritu de El Sin Nombre, una víctima, un mártir de la crueldad y el fanatismo. Los lugareños, en un intento tardío y conmovedor de ofrecer la paz que le fue negada en vida, comienzan a dejar pequeñas ofrendas en el borde del pozo. Pequeños juguetes de madera, flores silvestres, velas que parpadean en la noche. Son gestos de una comunidad que intenta reparar una injusticia ancestral, un intento de darle al niño sin nombre el reconocimiento y el duelo que su propia madre le robó. El pozo deja de ser un lugar de terror para convertirse en un santuario improvisado, un monumento a la memoria de los silenciados. Para Mateo Rivas, la conclusión del caso no es un final, sino el comienzo de una nueva carga. La experiencia lo ha cambiado profundamente, ha erosionado las fronteras de su mundo académico. Sufre de insomnio y en el silencio opresivo de la noche, en la pausa entre un latido y el siguiente, a veces cree oírlo. Un zumbido bajo, melódico y disonante, el eco del llanto que ahora conoce con una intimidad aterradora. Se ha obsesionado con la idea de que, al desenterrar la historia, al darle voz al niño silenciado, se ha convertido en una especie de guardián de su memoria, en el custodio de su eco eterno. La investigación no le ha traído cierre, sino una responsabilidad perpetua, un fantasma personal que lo acompañará por el resto de sus días. La escena final muestra a Mateo en su estudio, meses después. Está rodeado de libros, mapas y archivos, pero su mirada está perdida, fija en la grabadora de audio que descansa sobre su escritorio. La cámara se enfoca en su rostro agotado, en las ojeras que marcan sus noches en vela. La luz de la mañana entra por la ventana, pero no parece traer calor ni consuelo. Su voz en off, cansada pero lúcida, pronuncia la pregunta final que quedará suspendida en el aire. Una reflexión que trasciende el caso de la Hacienda Velasco para hablar de todos los horrores que enterramos y pretendemos olvidar, de todas las voces que decidimos no escuchar. ¿Y si el llanto nunca se detuvo, sino que simplemente aprendimos a no escucharlo? Han escuchado la verdad de hoy. Si no se unen a nosotros, esta verdad continuará acechando a los desprevenidos. Inscríbanse, activen la campana y compartan, antes de que el próximo secreto los encuentre desprevenidos. En 1834, en las tierras resecas y febriles de Oaxaca, donde el sol cuece el adobe hasta hacerlo sangrar polvo rojo, un grito partió en dos el silencio de la noche en la hacienda de la Santa Cruz. No fue un llanto ordinario, no el quejido agudo y esperanzador de una nueva vida reclamando su espacio en el mundo, sino algo distinto, una vibración gutural, disonante y extrañamente melódica, que se enroscaba en el aire como el zumbido de una legión de insectos nocturnos. Dentro de los muros sofocantes de la alcoba principal, impregnada del olor metálico de la sangre, el sudor y el miedo, doña Isabela de Velasco y Aragón, matriarca de una estirpe tan antigua como las piedras de la catedral, acababa de dar a luz a gemelos. El primero, Diego, lloraba con la furia de un pulmón sano, un heredero prometido cuyo grito era una afirmación de su derecho a existir. El otro, la fuente de aquel sonido antinatural, selló su destino en ese primer aliento. Las parteras se santificaron, sus rostros curtidos contraídos en una mueca de espanto supersticioso. Las sombras proyectadas por las velas danzaban en las paredes, deformando los crucifijos y los retablos de santos hasta convertirlos en muecas grotescas. Aquel no era el llanto de un niño de Dios, sino el eco de algo oscuro y primordial que había encontrado una grieta para colarse en el mundo de los vivos. Fue una ofensa sónica, una blasfemia hecha carne, que la piedad fanática de su madre, una devoción tan dura y fría como el azabache de su rosario, no podía tolerar.
La condena fue dictada en el silencio que siguió al sonido, antes de que el sol volviera a nacer sobre aquellas tierras malditas. La historia que están a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quienes prefieren que continúe así. Inscríbanse ahora. Si no lo hacen, quedarán entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. Casi 2 siglos después, las ruinas de la hacienda de la Santa Cruz son poco más que un esqueleto devorado por la vegetación. Los muros de adobe, antaño imponentes y pintados con el ocre de la tierra, se deshacen bajo el abrazo implacable de las bugambillas, cuyas flores púrpuras parecen pequeñas manchas de sangre seca sobre la herida del tiempo. Las raíces de los árboles amate, gruesas y nudosas, actúan como dedos esqueléticos que fracturan la historia, abriéndose paso a través de los cimientos fundacionales, buscando algo en las entrañas del edificio. El aire aquí es denso, un caldo espeso que se pega a la piel y a los pulmones, cargado con el aroma dulzón y nauseabundo de las flores en descomposición, la tierra perpetuamente húmeda y un eco metálico, casi imperceptible, que recuerda a la sangre derramada hace generaciones. El silencio es una entidad palpable, una presión en los oídos que solo se rompe por el zumbido febril y enloquecedor de las chicharras, y el crujido agónico de las vigas de madera del techo que se rinden lentamente al peso del tiempo y la gravedad, gimiendo como un moribundo. Este es el dominio de Mateo Rivas, un etnohistoriador y archivista local, un hombre cuya vida ha transcurrido entre el polvo de los legajos y el susurro de las leyendas. Para él, la inminente llegada de la maquinaria pesada, que espera la orden final para pulverizar estos vestigios, no es progreso. Es el borrado final de una memoria, la última palada de tierra sobre un crimen sin resolver que ha envenenado el folclore de su infancia. La leyenda del Llorón de la Velasco era el cuento con el que su abuela le amenazaba en las noches de tormenta, una historia sobre el llanto fantasmal de un bebé que emergía de la tierra para anunciar desgracias, para reclamar a los niños que se alejaban demasiado de casa al anochecer. Era el monstruo de su niñez, un sonido que poblaba las sombras más allá de la ventana de su cuarto, un miedo primario tejido con los hilos de la tradición oral. Ahora, con las excavadoras esperando como bestias de acero en el horizonte, Mateo siente una urgencia que trasciende lo académico y se adentra en lo personal. Es una deuda con el niño asustado que fue y con el fantasma que le impidió alejarse de los límites seguros del hogar. Equipado con su cámara digital, una grabadora de audio de alta sensibilidad y el escepticismo como único escudo contra lo inexplicable, se adentra en las fauces de la ruina. Está decidido a documentar la verdad, a exhumar el hueso de la realidad que se esconde bajo la carne del mito, antes de que el hormigón lo sepulte para siempre. Camina con un cuidado casi reverencial, como si el suelo que pisa fuera la piel frágil de un difunto, temeroso de perturbar no a los muertos, sino a los secretos que guardan celosamente entre los escombros y la maleza. Cada paso es un acto de profanación y al mismo tiempo de justicia. Cada avance de Mateo dentro de la estructura principal de la hacienda es una negociación con el pasado. El suelo cruje bajo sus botas, liberando nubes de polvo que danzan en los haces de luz que se cuelan por el techo derrumbado. Partículas de historia suspendidas en el aire estancado que relucen como esporas de un tiempo olvidado. El olor es abrumador, una sinfonía de decadencia, donde se mezclan la humedad del musgo que tapiza las paredes, la madera podrida de los marcos de las ventanas y un rastro casi imperceptible de incienso quemado. Un fantasma olfativo de la piedad que una vez habitó esos muros y que ahora se aferra a ellos como un sudario. Sus dedos, cubiertos por guantes de látex, rozan las paredes desconchadas, sintiendo la textura arenosa del adobe y el frío de la piedra, imaginando las manos que las levantaron y las vidas que transcurrieron a su sombra, los susurros y las oraciones que quedaron atrapados en su porosidad. La capilla, en particular, es un epicentro de desolación, el corazón profanado de la fe de los Velasco. El altar mayor, de cantera labrada, yace partido en dos, como si un acto de violencia divina lo hubiera castigado por los pecados que presenció.
Los frescos de santos y vírgenes en las paredes son rostros ciegos y desfigurados por la humedad, sus ojos piadosos ahora cuencas vacías que parecen juzgar al intruso desde un lienzo de moho y salitre, llorando lágrimas de cal. Es allí, en el corazón podrido de la santidad, donde el destino le tiende una trampa al escepticismo de Mateo, mientras documenta fotográficamente el altar destrozado, capturando la ironía de su destrucción, su atención se desvía hacia un detalle anómalo, un ladrillo en la pared trasera, justo detrás de donde habría estado el sagrario, que no encaja con el patrón del resto. Su color es ligeramente más oscuro, un tono de terracota que no ha sido blanqueado por el mismo paso de los siglos. Su argamasa es más reciente, más quebradiza, como si hubiera sido colocada a posteriori para ocultar algo, una cicatriz en la anatomía del muro. Con la curiosidad venciendo al rigor metodológico, utiliza la punta de una pequeña paleta de arqueólogo para raspar el mortero, que se deshace en un polvo fino y gris. El ladrillo cede con un gemido sordo, un sonido de succión que parece liberar un aliento contenido. Revela un nicho oscuro y perfectamente rectangular en el interior del muro. El aire que emana del hueco es antiguo y viciado, un aliento de tiempo confinado que huele a tierra seca y a secretos guardados demasiado tiempo. Dentro, reposando sobre un lecho de polvo, hay una pequeña caja de madera de mezquite, de un color oscuro y profundo, sellada con un grueso pegote de cera rojiza que aún conserva la impresión borrosa de un sello familiar. Es un ataúd para un secreto, y Mateo sabe, con una certeza que le eriza la piel y le seca la boca, que acaba de encontrar la llave de la cripta. El acto de abrir la caja es un ritual cargado de tensión, una profanación sagrada que Mateo Rivas ejecuta con la precisión de un cirujano y el temblor de un sacrílego. La deposita con sumo cuidado sobre una mesa improvisada con unos tablones caídos, donde la luz del sol poniente, filtrándose a través de un boquete en el techo, tiñe la escena de un tono anaranjado y melancólico, como la sangre seca sobre un pergamino. La madera de mezquite es fría y lisa bajo sus guantes, su veta oscura parece un mapa de venas coaguladas. El sello de cera rojiza, endurecido por casi 2 siglos de reclusión, se resiste por un instante antes de romperse con un chasquido seco y definitivo, un sonido que parece resonar en el silencio opresivo de la capilla como un hueso que se quiebra, liberando un aliento de aire estancado que huele a polvo, a tiempo encerrado y a una vaga y dulce fragancia de flores muertas. Dentro, un paño amarillento, quizás lino, tan frágil que parece tejido con hilos de luz y polvo, envuelve un fajo de papeles. Al desdoblarlo con la delicadeza de quien maneja las alas de una mariposa muerta, sus dedos tiemblan por primera vez, no de frío, sino de una premonición que le recorre la espina dorsal. Es una carta, o más bien una confesión, un testamento escrito con una caligrafía temblorosa, casi febril, la tinta de color sepia desvaída por el paso implacable de los años, pero aún legible, como una cicatriz en la piel del papel. La voz del narrador, grave y solemne, comienza a leer las primeras líneas, superponiéndose a la imagen de las palabras escritas, con mano apresurada, como si la autora temiera que la muerte la alcanzara antes de poder purgar su alma. Yo, Silvana, sierva de la casa Velasco, en mi lecho de muerte y con el alma a las puertas del juicio de Dios, debo confesar el pecado que ha envenenado mi sangre y mi sueño durante 37 años. Cada palabra es una gota de veneno destilada a lo largo de décadas de silencio. La caligrafía, aunque elegante en su base, se deforma en ciertos trazos, las letras se alargan y se quiebran como si la pluma hubiera sido empuñada por una mano carcomida por la artritis y el remordimiento. Se puede sentir la presión de la pluma sobre el papel, la urgencia de una conciencia que se ahoga y busca un último resquicio de aire antes de sumergirse en la eternidad. Es la voz de un testigo directo, una voz que ha cruzado el abismo del tiempo desde la oscuridad de una alcoba anónima para entregar su testimonio, no a un confesor, sino a la posteridad, a cualquiera que tuviera el coraje o la desgracia de encontrarla. Mateo siente que no está leyendo, sino escuchando un susurro que emana directamente de las fibras del papel, un lamento atrapado en la tinta.
El peso de esas primeras frases cae sobre Mateo como una losa. El aire en la capilla en ruinas parece enrarecerse, volverse más denso y frío, como si la propia confesión de Silvana hubiera alterado la atmósfera del lugar. Lo que hasta ese momento era una investigación académica, una fascinante incursión en el folclore local, se transmuta instantáneamente en algo mucho más oscuro y personal. Ya no es un etnohistoriador documentando un mito, es el confesor tardío de un alma atormentada, el depositario de un horror que ha supurado en secreto durante generaciones. Siente una responsabilidad abrumadora, la certeza de que el documento que sostiene entre sus manos no es un simple artefacto histórico, sino un grito de auxilio, una petición de justicia que ha esperado casi 200 años para ser escuchada. Las sombras que se alargan en el interior de la capilla ya no le parecen formaciones casuales de la luz moribunda, sino presencias que se congregan a su alrededor, atraídas por la revelación de un secreto que las mantenía ancladas a esas ruinas. El zumbido de las chicharras en el exterior se desvanece, reemplazado por un silencio que zumba en sus propios oídos, el silencio de una tumba recién abierta. La confesión de Silvana se convierte en una hoja de ruta hacia el corazón de la oscuridad, una piedra de Rosetta para descifrar el lenguaje del mal. Con este documento, como talismán y como carga, Mateo Rivas se sumerge en el laberinto polvoriento de los archivos diocesanos de Oaxaca, un lugar donde el tiempo no se mide en horas, sino en el grosor del polvo que cubre los legajos y el aire huele a papel quebradizo, a cuero reseco y a eternidad. Es un santuario del silencio, un mausoleo donde las vidas de miles de personas yacen sepultadas en caligrafías olvidadas. Cada tomo que abre, con sus tapas de piel agrietada y sus páginas amarillentas, es como una exhumación. Los registros civiles, las actas de bautismo, los libros de contabilidad de la hacienda, todo es examinado bajo la luz cruda y solitaria de su lámpara, que proyecta su sombra encorvada sobre las paredes forradas de estanterías, como la de un monje medieval obsesionado con un texto prohibido. El mundo exterior, con su ruido y su prisa, deja de existir. Solo queda él, el susurro del papel y las voces de los muertos que pugnan por hablar desde la tinta. El peso de esas primeras frases cae sobre Mateo como una losa. El aire en la capilla en ruinas parece enrarecerse, volverse más denso y frío, como si la propia confesión de Silvana hubiera alterado la atmósfera del lugar. Lo que hasta ese momento era una investigación académica, una fascinante incursión en el folclore local, se transmuta instantáneamente en algo mucho más oscuro y personal. Ya no es un etnohistoriador documentando un mito, es el confesor tardío de un alma atormentada, el depositario de un horror que ha supurado en secreto durante generaciones. Siente una responsabilidad abrumadora, la certeza de que el documento que sostiene entre sus manos no es un simple artefacto histórico, sino un grito de auxilio, una petición de justicia que ha esperado casi 200 años para ser escuchada. Las sombras que se alargan en el interior de la capilla ya no le parecen formaciones casuales de la luz moribunda, sino presencias que se congregan a su alrededor, atraídas por la revelación de un secreto que las mantenía ancladas a esas ruinas. El zumbido de las chicharras en el exterior se desvanece, reemplazado por un silencio que zumba en sus propios oídos, el silencio de una tumba recién abierta. La confesión de Silvana se convierte en una hoja de ruta hacia el corazón de la oscuridad, una piedra de Rosetta para descifrar el lenguaje del mal. Con este documento como talismán y como carga, Mateo Rivas se sumerge en el laberinto polvoriento de los archivos diocesanos de Oaxaca, un lugar donde el tiempo no se mide en horas, sino en el grosor del polvo que cubre los legajos y el aire huele a papel quebradizo, a cuero reseco y a eternidad. Es un santuario del silencio, un mausoleo donde las vidas de miles de personas yacen sepultadas en caligrafías olvidadas.
Cada tomo que abre, con sus tapas de piel agrietada y sus páginas amarillentas, es como una exhumación. Los registros civiles, las actas de bautismo, los libros de contabilidad de la hacienda, todo es examinado bajo la luz cruda y solitaria de su lámpara, que proyecta su sombra encorvada sobre las paredes forradas de estanterías, como la de un monje medieval obsesionado con un texto prohibido. El mundo exterior, con su ruido y su prisa, deja de existir. Solo queda él, el susurro del papel y las voces de los muertos que pugnan por hablar desde la tinta. El gemelo del llanto disonante fue borrado de la historia oficial. Un fantasma documental. Una ausencia tan elocuente y atronadora como cualquier presencia. Su existencia fue negada por la pluma y la ley. El primer y más civilizado paso de su aniquilación total. Mateo se recuesta en su silla, el silencio del archivo presionando sus tímpanos. La página abierta del libro de bautismos parece mirarlo, el espacio en blanco junto al nombre de Diego convertido en un abismo, en un monumento a un niño sin nombre. Reflexiona sobre la naturaleza insidiosa del poder, la capacidad no solo de quitar una vida, sino de borrarla por completo del registro humano, de hacer como si nunca hubiera existido. Es un acto de una crueldad mucho más refinada y profunda que la mera violencia física. Es la aniquilación de la memoria, el asesinato del alma. Doña Isabela no solo condenó el cuerpo de su hijo, con la ayuda de la Iglesia y el Estado, cómplices silenciosos por omisión, se aseguró de que su espíritu no tuviera un nombre al que aferrarse, ni una línea en un libro que atestiguara su breve y trágica existencia. La burocracia, con su pulcritud y su orden, se revela aquí como una herramienta perfecta para ocultar el caos del horror, para dar una pátina de normalidad a lo monstruoso. El libro de bautismos no miente, simplemente cuenta una verdad cuidadosamente editada, una ficción oficial que ha perdurado durante casi 200 años. La investigación se expande como una mancha de tinta sobre un papel secante. Mateo se sumerge en los registros de la propiedad, en los libros de cuentas de la Hacienda de la Santa Cruz, buscando cualquier anomalía, cualquier transacción extraña que pudiera estar vinculada al suceso. Revisa los salarios pagados a los sirvientes, buscando un aumento repentino en los ingresos de Silvana, quizás un soborno por su silencio, pero no encuentra nada. La normalidad de las cuentas es en sí misma sospechosa. Es como si el evento hubiera ocurrido en una dimensión paralela, sin dejar rastro en el mundo material y contable de la hacienda. Pasa días y noches encorvado sobre los documentos. El mundo exterior se desvanece tras el velo de su obsesión. El café frío se acumula en su escritorio junto a pilas de libros encuadernados en piel que parecen costillas de un leviatán de papel. Su búsqueda se vuelve febril, una carrera contra el tiempo y contra la perfección con la que el crimen fue ocultado. Sabe que la verdad está ahí, en algún lugar, escondida en un detalle pasado por alto, en una cifra que no cuadra, en una palabra fuera de lugar. Es entonces cuando encuentra un pequeño cofre de madera en el fondo de una caja de documentos etiquetadas como correspondencia personal familia Velasco. No está cerrado con llave. Dentro, atadas con una cinta de seda azul desvaída, hay varias docenas de cartas. Son la correspondencia personal de doña Isabela de Velasco y Aragón, dirigidas a su confesor en la capital, un tal Fray Anselmo de la Concepción. El papel es fino, casi translúcido, y huele a un perfume rancio de lavanda y a la inevitable podredumbre del tiempo. La caligrafía es la antítesis de la de Silvana. Es firme, controlada, cada letra perfectamente formada. Una escritura que no revela emoción alguna, sino una disciplina de hierro. Mateo siente que está a punto de leer la otra cara de la historia, la versión de la verdugo, y un escalofrío le recorre el cuerpo. Desata la cinta con cuidado, su seda deshilachada deshaciéndose entre sus dedos, y comienza a leer la primera carta, fechada en los días posteriores al parto. La prosa de doña Isabela es elegante, culta y profundamente devota, un tejido de citas bíblicas y reflexiones teológicas.
A primera vista, son las cartas de una mujer piadosa que comparte sus tribulaciones espirituales con su guía. Habla de la alegría del nacimiento de su heredero, Diego, un regalo del Altísimo. Pero bajo la superficie de esta piedad ortodoxa, Mateo detecta una corriente subterránea de histeria y fanatismo, una obsesión con la pureza y el pecado que roza la paranoia. En una carta fechada a finales de octubre de 1834, escribe sobre una terrible prueba de fe que el Señor le ha enviado, de una sombra que cernió sobre mi casa, y de la necesidad imperiosa de limpiar mi hogar y mi linaje del mal, con mano firme y corazón puro, aunque éste se desgarre en el proceso. Las palabras son deliberadamente vagas, etéreas, pero a la luz de la confesión de Silvana, se convierten en una justificación velada, en la construcción de una teología personal y monstruosa que le permitiera cometer un acto atroz en nombre de Dios. Cada carta es un ladrillo más en el muro de la horrible verdad que se está levantando ante él. Una misiva en particular, fechada a principios de noviembre, le hiela la sangre a Mateo. En ella, doña Isabela describe con un lenguaje exaltado y casi extático cómo tras un período de oscuridad y tormento ha experimentado una milagrosa liberación. Escribe: «La paz ha vuelto a reinar en esta casa, Padre. La ofensa ha sido purgada. El Señor, en su infinita misericordia, me otorgó la fortaleza de la matriarca Judith y la obediencia de Abraham. He actuado no como madre, sino como la humilde mano de su justicia, y ahora mi alma está en calma, pues he protegido la santidad de mi estirpe. No hay ni una palabra de arrepentimiento, ni un atisbo de duda, solo la certeza absoluta y aterradora de haber hecho lo correcto». Las palabras «actuar no como madre» resuenan en la mente de Mateo. Una confesión inequívoca envuelta en el lenguaje de la santidad. Es la autoabsolución de un monstruo, la prueba definitiva de que el acto no fue un arrebato de locura posparto, sino una decisión calculada, justificada y ejecutada con una frialdad devota. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos, las señales existen antes de que el peligro llegue. Ahora, Mateo posee los dos pilares de la tragedia, los testimonios de dos mujeres que vivieron la misma noche desde extremos opuestos del espectro social y moral. Por un lado, la confesión de Silvana, la sirvienta indígena, escrita con el pulso tembloroso del remordimiento y el miedo al castigo divino. Un relato visceral y desgarrador desde la perspectiva de la cómplice forzada. Por otro, las cartas de doña Isabela, la matriarca criolla, escritas con la caligrafía firme de la certeza fanática, una justificación teológica del horror desde la perspectiva de la perpetradora. Comienza a superponer los dos relatos, a cruzar las fechas, los eventos, las emociones. La terrible prueba de fe de Isabela es la noche del nacimiento del niño del llanto extraño. La limpieza del hogar es el ritual en el coso. La milagrosa liberación es la mañana siguiente al abandono. Las dos voces, la de la sierva y la de la señora, tan distantes en vida, se entrelazan ahora en una armonía fúnebre, cantando la misma canción de horror desde sus respectivas tumbas. La investigación de Mateo debe salir de los confines silenciosos del archivo. El papel le ha contado todo lo que podía. Ahora necesita la carne, el hueso y la memoria de la gente de la tierra. Se dirige a las pequeñas aldeas que salpican los alrededores de las tierras de los Velasco, buscando a los descendientes de los antiguos trabajadores de la hacienda. Es una tarea difícil. La gente es recelosa, reacia a hablar de los viejos patrones y de las viejas maldiciones. Finalmente, tras varios intentos, encuentra a una anciana, Luz María, una mujer de 90 años cuya bisabuela había servido en la hacienda en tiempos de doña Isabela. La recibe en su humilde casa de adobe, el aire espeso con el olor a humo de leña, a café de olla y a la tierra húmeda del patio. Su rostro, una red de arrugas profundas, es un mapa de la historia no escrita de la región. Sus ojos, nublados por las cataratas, parecen ver más allá del presente, hacia el pasado.
Al principio, Luz María solo repite la leyenda oficial, el cuento del llorón que se cuenta a los niños. Habla del llanto que surge de la tierra en las noches de luna nueva para anunciar la muerte, un espíritu que busca a su madre. Pero cuando Mateo le menciona el nombre de Silvana, extraído de la confesión, los ojos de la anciana se enfocan con una claridad repentina. Es como si una llave hubiera abierto una puerta cerrada en su memoria. Silvana, susurra, y su voz es un crujido de hojas secas. Mi abuela hablaba de ella. La llamaban la sombra, porque después de aquella noche nunca más volvió a reír. Decían que cargaba con una pena que no era suya. La leyenda comienza a despojarse de su piel de fantasma para revelar el cuerpo de una tragedia humana. La anciana cuenta que según la tradición de su familia, Silvana fue obligada a participar en algo terrible, algo que tuvo que ver con uno de los bebés de la señora. Un bebé que nació mal, que no lloraba como los hijos de Dios. La conversación se adentra en la maldición que, según el folclore local, cayó sobre el linaje de los Velasco. Luz María, ahora con la lengua desatada por el recuerdo, enumera las tragedias con una precisión de letanía. Diego, el gemelo superviviente, el heredero, creció para ser un hombre melancólico y atormentado, que hablaba de susurros en las paredes y murió joven, a los 25 años, al caerse de un caballo en las tierras cercanas al pozo. Su hijo, el nieto de Isabela, murió de unas fiebres inexplicables antes de cumplir los 10. El siguiente en la línea, el bisnieto, perdió la razón y pasó sus últimos días encerrado en una de las habitaciones de la hacienda, gritando sobre un niño que lloraba bajo el suelo. Una plaga de primogénitos varones, una cadena de muertes prematuras y locura que finalmente llevó a la ruina y al abandono de la propiedad. La maldición no era una fuerza sobrenatural, comprende Mateo, sino el eco del crimen original, la herencia de un secreto tóxico que envenenó la sangre y la mente de la familia durante generaciones. Mientras la anciana habla, Mateo graba su voz, cada palabra, cada pausa, cada suspiro. La historia oral, a menudo descartada por los historiadores puristas, se revela aquí como un archivo vivo, un testimonio transmitido a través de la sangre y el aliento. El mito del llorón no era una simple invención para asustar a los niños, sino la forma que encontró la comunidad para procesar y recordar un horror que no se atrevían a nombrar directamente. Era una metáfora, una memoria codificada de un crimen real. El llanto fantasmal era el remordimiento colectivo, la tierra estéril, el símbolo de un útero profanado, la maldición sobre los primogénitos, la justicia poética del destino. Al superponer el testimonio de Luz María con la confesión de Silvana y las cartas de doña Isabela, el cuadro se completa. El documento, la memoria y el mito convergen en un único y aterrador punto de verdad. De vuelta en su estudio, Mateo busca una imagen de la artífice de todo el horror. La encuentra en un libro polvoriento sobre las familias prominentes de la Oaxaca del siglo XIX. Un retrato al óleo de doña Isabela de Velasco y Aragón. La pintura la muestra en su plenitud, con el rostro severo y pálido, enmarcado por un peinado oscuro y austero que acentúa la dureza de sus facciones. Sus ojos son dos pozos de negrura insondable, carentes de cualquier atisbo de calidez maternal. Miran al espectador no con piedad, sino con un juicio implacable. Un enorme rosario de cuentas de azabache se entrelaza en sus manos largas y delgadas, sostenido no con la delicadeza de la oración, sino con una fuerza que blanquea los nudillos, como si fuera un arma. Es la imagen pública de la benefactora, la pilar de la iglesia, la mujer cuya caridad era legendaria. Pero Mateo, ahora armado con el conocimiento de su secreto, ve más allá de la máscara. Ve el fanatismo en la rigidez de su postura, el terror supersticioso en la profundidad de sus ojos, la crueldad latente en la fina y tensa línea de sus labios. El retrato deja de ser una reliquia histórica y se convierte en la efigie de un monstruo, la santa patrona de un crimen inconfesable.
Él coloca una copia de la fotografía del retrato junto a una transcripción de las cartas de Isabela y la confesión de Silvana. Los tres elementos forman una trinidad profana sobre su escritorio: el rostro impasible de la pintura, la prosa controlada y autojustificativa de las cartas y el relato tembloroso y desesperado de la sirvienta. En la intersección de estas tres piezas, la psicología de doña Isabela comienza a tomar una forma monstruosa y coherente. No era simplemente una mujer cruel, era una fanática que, enfrentada a algo que no podía comprender, la extraña aflicción de su hijo, su llanto diferente, recurrió a la única herramienta que conocía: una fe dogmática y retorcida. El niño no era su hijo, era una prueba, una manifestación del mal en su propia carne. Y su deber, como cristiana y como matriarca de un linaje puro, no era amarlo, sino erradicarlo. Su acto no fue en su mente un asesinato, sino un exorcismo, un sacrificio necesario para restaurar el orden divino. Con todas las piezas sobre la mesa, como los restos de un naufragio histórico, Mateo vuelve al epicentro del horror: la confesión de Silvana. La narrativa se sumerge por completo en la lectura del documento, la voz del narrador adoptando el tono tembloroso y urgente de la sirvienta moribunda, como si estuviera canalizando su voz a través del tiempo. El texto describe la noche del abandono con una precisión que hiela la sangre, un recuerdo grabado a fuego en su memoria. Silvana relata cómo doña Isabela, con los ojos encendidos por una fiebre devota y el rostro pálido como la cera de una vela, le ordenó preparar al bebé. No con las ropas de un recién nacido, no con el calor del lino y la lana, sino envolviéndolo en un paño áspero de arpillera, el mismo que se usaba para fregar los suelos, previamente empapado en agua bendita y sal, un sudario de purificación y castigo. La descripción es visceral: el tacto del paño frío y húmedo contra la piel diminuta y febril del niño, el olor acre de la sal mezclado con el de la leche materna que aún impregnaba a la criatura, un contraste brutal entre la vida y el ritual de la muerte. La confesión detalla la procesión nocturna hacia los límites de la propiedad, un viaje fúnebre a través de los campos dormidos. La escena se materializa en la mente de Mateo, vívida y terrible: una única antorcha, sostenida por la mano firme de doña Isabela, cuyo fuego parpadeante arrancaba formas monstruosas de las sombras de los magueyes y los huizaches. La matriarca caminaba delante, con el rosario en la otra mano y una determinación de acero en el rostro, como una inquisidora marchando hacia un auto de fe. Silvana la seguía, con el pequeño bulto en sus brazos, sintiendo el leve peso de la vida que estaba a punto de extinguir. Cada latido del corazón del niño contra su pecho, una acusación. El suelo bajo sus pies, reseco por la falta de lluvias, parecía blando y poroso, como si amenazaba con tragarse a cada paso. El viento frío de la sierra susurraba entre los árboles, un lamento que se unía al zumbido incesante y disonante del niño, una melodía antinatural que era su sentencia de muerte. La antorcha chisporroteaba, arrojando ascuas al aire, pequeños ojos naranjas que observaban y morían en la inmensidad de la noche mexicana. Llegan al pozo seco, una boca circular de piedra ennegrecida por el musgo y el tiempo, un ojo ciego que mira al cielo estrellado en el punto más alejado y desolado de la propiedad. La confesión de Silvana se detiene aquí para describir el frío que emanaba de la abertura, un frío antinatural, denso y pesado, que no correspondía a la temperatura de la noche. Era un frío que parecía venir de las profundidades de la tierra, un aliento gélido que olía a piedra húmeda, a raíces podridas y a nada, al vacío absoluto. Doña Isabela, sin decir una palabra, le arrebató el niño de los brazos. La sirvienta describe la escena con un horror que trasciende los siglos. La matriarca, sosteniendo a su propio hijo sobre el abismo oscuro, su silueta alta y delgada, recortada contra el cielo, una piedad grotesca y terrible. El bebé, sintiendo el vacío bajo él, el cambio de temperatura, dejó de llorar por un instante, como si contuviera la respiración, ante el horror inminente. El silencio que se produjo fue, según escribe Silvana, con una frase que queda grabada en la mente de Mateo, más aterrador que cualquier grito que hubiera escuchado o escucharía jamás en mi vida. En ese silencio suspendido, doña Isabela realizó su ritual, el corazón teológico de su monstruosidad.
Inclinándose sobre el pozo, con el niño sujeto firmemente, no lo bautizó en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. En su lugar, con una voz clara y resonante que cortó el silencio de la noche como un cuchillo de obsidiana, pronunció una nueva y blasfema trinidad de condena. Lo bautizó con el nombre de Sin Nombre. Declaró, con la autoridad de un Dios enloquecido, que lo que no tiene nombre, Dios no puede reclamarlo. Fue un acto de borrado existencial, un intento de arrancar al niño no solo del mundo de los vivos, sino también del registro divino, de la memoria misma de la creación. No quería simplemente matarlo, quería hacerlo desaparecer tan completamente que ni siquiera su alma pudiera encontrar el camino hacia el cielo o el infierno. Quería arrojarlo a un limbo de su propia invención, un vacío eterno del que no hubiera escapatoria ni recuerdo. El verdadero horror, como comprende Mateo al leer estas líneas con el corazón encogido, no es solo el infanticidio, un acto ya de por sí monstruoso. Es la perversión de la fe, la corrupción absoluta del instinto maternal, transmutado en un acto de purificación fanática. Doña Isabela, en su terror supersticioso, no vio a un hijo con una aflicción, sino a un demonio, una abominación, una ofensa a su linaje y a su Dios. Y en su locura se erigió a sí misma como juez, jurado y verdugo, creando su propia ley divina para justificar lo impensable. Se arrogó el poder de decidir quién era digno de un nombre, de una identidad, de un alma. La crueldad no fue un arrebato de pasión, sino un acto litúrgico, meditado y ejecutado con la frialdad de un dogma. El abandono en el pozo no fue para matar al niño, sino para que, en sus propias y terribles palabras, que Silvana transcribió con mano temblorosa, la tierra reclamara lo que nunca debió salir de ella. Un sacrificio pagano vestido con los ropajes del catolicismo más devoto, una ofrenda de sangre para purificar la mancha de su propia carne. La confesión de Silvana, en sus páginas finales, se convierte en un bestiario de la crueldad teológica. Doña Isabela, según el relato, había pasado las horas previas al ritual en la capilla de la hacienda, no rezando por el alma del niño, sino buscando en las escrituras una justificación para su condena. Silvana la escuchó a través de la puerta, murmurando pasajes del Antiguo Testamento, versículos sobre plagas, sobre la ira de Dios, sobre la necesidad de extirpar el mal de raíz. Estaba construyendo activamente una narrativa en la que ella no era una filicida, sino un instrumento de la voluntad divina, una heroína trágica obligada a cometer un acto terrible por un bien mayor. El niño, con su llanto discordante, se había convertido en su mente en un símbolo de todo lo que temía. La superstición indígena que aún latía bajo la superficie de la fe cristiana, la impureza de la sangre, la posibilidad de que el demonio pudiera infiltrarse en su linaje sagrado. Matarlo no era suficiente, debía ser despojado de su humanidad, de su misma esencia, para que su mancha no tuviera eco ni en el cielo ni en el infierno. Mateo Rivas siente que el aire de su estudio se ha vuelto irrespirable, denso y cargado con el peso de esa locura de hace 2 siglos. Aparta la vista de los papeles, sus ojos arden por la falta de sueño y la intensidad de la lectura. La figura de Doña Isabela ha trascendido la de una simple criminal histórica, se ha convertido en una encarnación del fanatismo, un recordatorio aterrador de cómo la fe, cuando se corrompe, puede convertirse en la más monstruosa de las armas. Piensa en la soledad de esa pequeña criatura, rechazada desde su primer aliento, condenada no por un acto, sino por su propia naturaleza incomprensible. La ciencia moderna podría haber diagnosticado una malformación de las cuerdas vocales, un trastorno neurológico, pero en 1834, en la mente febril de una matriarca obsesionada con la pureza, solo había una explicación posible: el mal. Y contra el mal, como le habían enseñado desde la cuna, no cabía la piedad, solo el exterminio.
La narrativa de Silvana regresa al momento final, el instante que la atormentaría hasta su último aliento. Tras el bautismo profano, doña Isabela soltó al niño. La sirvienta, en su confesión, se esfuerza por encontrar las palabras para describir el sonido. No hubo un golpe sordo del cuerpo contra el fondo rocoso, como ella esperaba y temía. Solo escuchó la reanudación del llanto, ese zumbido disonante y melódico que descendía rápidamente por la oscuridad, su tono alterándose por el efecto Doppler de la caída, estirándose, volviéndose más agudo y desesperado, hasta que fue abruptamente silenciado por la nada. Fue un sonido que, según escribe, se le incrustó en el cráneo, un neto fantasma que la perseguiría cada noche por el resto de su vida. Un lamento que emergía del pozo de su propia memoria en las horas más oscuras. Tras el acto, doña Isabela se persignó, con el rostro sereno, sus facciones iluminadas por la antorcha, con una calma aterradora, como si acababa de cumplir con un sagrado y doloroso deber. Regresaron a la hacienda en un silencio absoluto, dejando atrás el pozo como un punto final en la historia del gemelo sin nombre. La vida en la hacienda de la Santa Cruz continuó, al menos en la superficie, con una normalidad escalofriante. Diego, el gemelo superviviente, fue criado como hijo único, el heredero de una fortuna y de un pecado que desconocía por completo. El secreto fue enterrado bajo capas de silencio y miedo. El resto de la servidumbre, que sin duda había escuchado los llantos de 2 bebés y luego solo de uno, nunca se atrevió a preguntar. El poder de doña Isabela era absoluto, y su piedad era tan temida como su ira. La hacienda se convirtió en un teatro donde todos interpretaban el papel que se les había asignado en una farsa macabra, una obra escrita con la tinta de la sangre y el olvido. Pero el secreto, como un veneno, comenzó a filtrarse en los cimientos de la casa, en la tierra de los campos, en la sangre de los Velasco. El crimen no había sido enterrado, solo había sido plantado, y estaba a punto de dar sus frutos malditos a lo largo de las generaciones. Mateo Rivas deja caer la carta sobre la mesa. La habitación está en penumbra, solo iluminada por la luz amarillenta de su lámpara de escritorio. El peso de la historia que acaba de leer es físico, una presión en su pecho que le dificulta respirar. La leyenda de su infancia ha sido despojada de su velo sobrenatural para revelar un horror mucho más tangible, mucho más humano y, por tanto, infinitamente más aterrador. No era un fantasma lo que lloraba desde la tierra, sino el recuerdo de un bebé real, de carne y hueso, condenado por el sonido de su propia voz. La figura de doña Isabela se ha solidificado en su mente, no como una devota benefactora, sino como una Medea de la Oaxaca colonial, una mujer que sacrificó a su hijo en el altar de su propia fe retorcida y su orgullo de casta. El escepticismo de Mateo no ha sido derrotado, sino transformado. Ahora no busca probar o desmentir un mito, sino dar testimonio de una víctima, dar un nombre, aunque solo sea el de el sin nombre, a quien le fue negado todo, incluso el derecho a ser recordado. Una nueva urgencia, febril y visceral, se apodera de él. Ya no es suficiente con haber encontrado la verdad en el papel. Siente la necesidad compulsiva de volver al lugar de los hechos, de enfrentarse al escenario del crimen con el conocimiento que ahora posee. La hacienda en ruinas ya no es para él un simple objeto de estudio arqueológico, es una tumba sin lápida, un altar profano. Recoge su equipo con una prisa que contrasta con su habitual meticulosidad, la grabadora de audio de alta sensibilidad, una nueva batería para su cámara, una linterna potente. Mientras lo hace, el mundo exterior parece desvanecerse. Los sonidos de la ciudad, el tráfico, las voces, todo queda ahogado por el zumbido silencioso que ahora resuena en su cabeza, el eco imaginado de un llanto que se ha vuelto demasiado real.
No va como un historiador, sino como un peregrino, como un deudo tardío que acude a presentar sus respetos a un muerto, olvidado por todos. El viaje de regreso a la hacienda es un descenso a un estado de ánimo cada vez más sombrío. El sol se está poniendo, tiñendo el cielo de Oaxaca de tonos violentos de naranja, púrpura y rojo, como un hematoma celestial. Las sombras se alargan sobre la carretera, transformando el paisaje familiar de agaves y colinas en un territorio extraño y amenazador. Cuando llega a las ruinas, el crepúsculo ha envuelto el lugar en una penumbra azulada. El aire parece más frío, más denso que en su visita anterior. El silencio es más profundo, como si la propia tierra contuviera la respiración. Camina directamente al pozo seco, la confesión de Silvana guardada en el bolsillo interior de su chaqueta, sintiendo su presencia contra su pecho como un objeto sagrado y maldito, un corazón de papel que late con un pulso de casi 200 años. Cada crujido de las ramas bajo sus pies suena como un disparo en la quietud opresiva. El pozo lo espera como una boca abierta en la tierra, una herida circular que se niega a cicatrizar. El frío que emana de su interior es ahora innegable, un aliento gélido que degolpea el rostro y le eriza el vello de los brazos, tal como lo describió Silvana. El zumbido de los insectos, que antes era un simple ruido de fondo, ahora le parece una orquesta natural, afinando sus instrumentos para un requiem, una imitación grotesca del llanto que condenó al niño. Mateo se arrodilla en el borde de piedra, el corazón latiéndole en la garganta con una fuerza descontrolada. El abismo lo mira de vuelta, una pupila de oscuridad en el rostro de la tierra, y por un instante siente un vértigo irracional, la sensación de que el pozo podría traerlo hacia adentro, arrastrarlo a las mismas profundidades donde la vida del niño fue extinguida. La frontera entre el pasado y el presente se vuelve porosa, frágil, casi inexistente. En un montaje cinematográfico que comprime el tiempo y aumenta la tensión, la escena se divide. Por un lado, vemos a Mateo en el presente, en la luz azulada del crepúsculo, preparando su equipo de grabación con una precisión casi ritual. Coloca un micrófono de alta sensibilidad en el borde del pozo, apuntando hacia las profundidades, su cable negro, una serpiente que se desliza sobre la piedra antigua. Su rostro está tenso, una máscara de determinación y miedo primario. Por otro lado, vemos la reconstrucción de la noche de 1834, en un blanco y negro granulado y onírico, como un recuerdo febril. La antorcha parpadeante que arroja sombras danzantes, el rostro fanático de doña Isabela iluminado desde abajo, sus labios moviéndose en una oración silenciosa y terrible, las manos temblorosas de Silvana cubriéndose la boca para ahogar un grito, y el pequeño bulto suspendido por un instante eterno sobre la negrura. Las dos líneas de tiempo corren paralelas, acercándose a un punto de colisión inevitable. El pasado no está muerto, está a punto de resonar en el presente. Mateo enciende la grabadora. El pequeño piloto rojo de la máquina brilla en la penumbra creciente como una única gota de sangre, una señal de vida en medio de la desolación. Se pone los auriculares aislándose del mundo exterior, sumergiéndose en el universo sonoro del pozo. Al principio, solo escucha el sutil silbido del viento rozando el micrófono y un profundo silencio. Un silencio que no es vacío, sino que parece lleno de algo, de una expectación antigua. Entonces, saca la confesión de su bolsillo. Las páginas, frágiles y amarillentas, tiemblan en sus manos, no por el viento, que ha cesado de repente, sino por el temblor incontrolable de su propio cuerpo. Aclara su garganta, y su propia respiración suena atronadora en los auriculares. Siente que está a punto de cometer una transgresión, de llamar a algo que quizás no debería ser despertado. Comienza a leer las últimas palabras de Silvana en voz alta, su voz rompiendo el silencio antinatural del lugar. No lee como un académico, sino como un médium, como un fiscal presentando la evidencia final ante un tribunal de fantasmas.
Su voz es la de un sacerdote dando la extrema unción a una memoria perdida, un intento de devolverle la palabra a la víctima en el mismo lugar donde le fue arrebatada. Lee la descripción del bautismo profano, del abandono, de la caída, del último llanto silenciado por la oscuridad. Mientras pronuncia la última frase de la confesión y su llanto se apagó en la oscuridad para siempre, pero nunca, nunca, en mi alma, una ráfaga de viento helado surge del interior del pozo, un aliento gélido y tangible que le golpea el rostro, agita las páginas del manuscrito y casi le arranca los auriculares. Es un fenómeno físico, medible, pero se siente como una respuesta, como si la tierra misma exhalara el frío de una tumba al escuchar su propia atrocidad narrada en voz alta. Y entonces ocurre. A través de los auriculares, en el silencio que sigue a la ráfaga de viento, Mateo escucha algo. Al principio es casi imperceptible, un ruido blanco, una estática en el límite mismo de la audición, como el sonido de una caracola pegada al oído. Pero luego se define, se vuelve más claro, adquiere forma y tono. No es el viento, no es un animal. Es un sonido débil, distorsionado por el tiempo y la distancia, pero inconfundible en su naturaleza. Es un zumbido bajo, gutural, con una extraña y disonante melodía, una vibración que parece hacer resonar el aire mismo, inquietantemente, idénticamente similar a la descripción que Silvana hizo del llanto del bebé. No es un llanto de dolor, sino algo más extraño, una frecuencia anómala, un sonido que no pertenece a este mundo. La cámara se acerca lentamente al rostro de Mateo. Sus ojos están abiertos de par en par, sus pupilas dilatadas, una mezcla de terror absoluto y confirmación espantosa. El académico escéptico ha sido confrontado con lo imposible. El sonido persiste durante unos segundos que se sienten como una eternidad. Es un lamento electrónico, un eco atrapado entre dos mundos, capturado por la tecnología del siglo XXI. Mateo no se mueve, no respira, está paralizado, prisionero de la evidencia que ha venido a buscar y que ahora desearía no haber encontrado. El sonido no parece venir del fondo del pozo, sino de todas partes a la vez, desde el interior de sus propios oídos, desde el fondo de su propia mente. Es la materialización sónica de la leyenda, la voz de El Sin Nombre reclamando su existencia a través de las ondas de radio. La grabación continúa, el pequeño piloto rojo pulsando rítmicamente, indiferente al horror que está documentando, capturando la evidencia sónica de una tragedia que se niega a ser olvidada, un fantasma en la máquina. El llanto no se había detenido, solo había esperado casi 200 años a que alguien tuviera el equipo adecuado para escucharlo. Tan abruptamente como comenzó, el sonido cesa. El silencio que regresa es más profundo, más pesado que antes. Es un silencio preñado, lleno de la ausencia del sonido que acaba de morir. Mateo se quita lentamente los auriculares, sus manos tiemblan tan violentamente que apenas puede controlar sus movimientos. El aire de la noche vuelve a sus oídos, el canto de los grillos, el susurro de las hojas, pero ahora todo suena diferente, superficial, una fina capa de normalidad sobre un abismo de horror. Se queda arrodillado junto al pozo durante un largo rato, mirando la oscuridad, intentando procesar lo que acaba de experimentar. La línea entre la historia y el horror, entre la documentación y la vivencia paranormal, se ha borrado para siempre. Ha cruzado un umbral del que sabe que no podrá regresar. Ya no es un observador, es un testigo. Con movimientos lentos y mecánicos como un autómata, recoge su equipo. Cada gesto es deliberado, una forma de aferrarse a la rutina para no desmoronarse. Guarda el micrófono, enrolla el cable, apaga la grabadora con un clic que suena obscenamente alto. Siente la necesidad urgente de huir de ese lugar, pero también una extraña reticencia a dejarlo, como si al irse estuviera abandonando al niño una vez más. La dualidad lo desgarra. Finalmente, se pone de pie, sus piernas entumecidas.
Da una última mirada al pozo, que ahora le parece menos una estructura de piedra y más un ojo que lo observa, un guardián silencioso de la tragedia que alberga. Se da la vuelta y se aleja de la hacienda sin mirar atrás, caminando a través de la oscuridad hacia las lejanas luces de su coche, sintiendo una presencia fría que lo sigue, un eco silencioso que se ha pegado a su sombra. En la soledad de su estudio, horas más tarde, con las primeras luces del alba tiñendo de gris la ventana, Mateo se atreve a escuchar la grabación. La reproduce una y otra vez, subiendo el volumen, aplicando filtros para limpiar el ruido de fondo. Pero no hay duda, el sonido está ahí, claro y anómalo, un artefacto sónico que desafía toda explicación racional. Es la voz de la víctima. Un grito que ha atravesado el tiempo para encontrar un testigo. El escepticismo, que ha sido el pilar de su vida profesional, yace en ruinas a sus pies, tan devastado como la propia hacienda de la Santa Cruz. La investigación ha terminado, pero su propia obsesión no ha hecho más que empezar. Se da cuenta de que al desenterrar esta historia, al darle voz al niño silenciado, se ha convertido en una especie de guardián de su memoria, en el custodio de su eco eterno. La investigación no le ha traído el cierre, sino una responsabilidad perpetua, un fantasma personal que lo acompañará por el resto de sus días. La demolición de la hacienda, programada para la semana siguiente, se detiene indefinidamente. La intervención de Mateo, respaldada por la confesión de Silvana, los documentos de archivo y la extraña e inexplicable grabación de audio, convierte el lugar en un sitio de interés histórico y forense. Las autoridades, aunque escépticas ante la grabación, no pueden ignorar el peso de la evidencia documental. Se inician excavaciones en el pozo, pero no se encuentran restos humanos. Los casi 200 años, las lluvias torrenciales y la acidez de la tierra han borrado cualquier vestigio físico. El niño fue borrado en vida, y la naturaleza completó el trabajo después de su muerte. Pero la ausencia de huesos no disminuye la verdad del crimen. Al contrario, la hace aún más fantasmal, más terrible. El niño sin nombre sigue siendo solo eso, una ausencia, un vacío, una voz sin cuerpo. La noticia se extiende por la región como un reguero de pólvora, primero como un rumor, luego como una verdad confirmada por los periódicos locales. La historia del gemelo silenciado es ahora un hecho documentado, una mancha imborrable en la crónica de Oaxaca, una herida abierta en la memoria colectiva de la comunidad. El mal no ha sido vencido, simplemente ha sido confirmado, catalogado y archivado. El pozo, antes un lugar evitado por la superstición, se convierte en un punto de mórbida peregrinación. La gente comienza a acercarse, a mirar en su interior, a susurrar la historia de la cruel doña Isabela y del niño al que llamó sin nombre. El mal histórico no ha muerto. Ahora tiene un nombre, una fecha y una voz grabada que circula en secreto por los teléfonos móviles de los más jóvenes. Una nueva y aterradora versión de la vieja leyenda. La leyenda local se transforma, muta a la luz de la nueva verdad. Ya no es el llorón de la Velasco, una entidad anónima y aterradora que roba niños. Ahora es el espíritu de El Sin Nombre, una víctima, un mártir de la crueldad y el fanatismo religioso. Los lugareños, en un intento tardío y conmovedor de ofrecer la paz que le fue negada en vida, comienzan a dejar pequeñas ofrendas en el borde del pozo, pequeños juguetes de madera tallada, flores silvestres recogidas en los campos cercanos, velas que parpadean en la noche, sus llamas luchando contra el viento. Son gestos de una comunidad que intenta reparar una injusticia ancestral, un intento colectivo de darle al niño sin nombre el reconocimiento y el duelo que su propia madre le robó. El pozo deja de ser un lugar de terror para convertirse en un santuario improvisado, un monumento a la memoria de todos los silenciados, de todos los diferentes, de todos los que fueron condenados por no encajar.
Mateo Rivas observa esta transformación desde la distancia, con una mezcla de satisfacción y profunda melancolía. Ha cumplido su objetivo, ha rescatado una verdad del olvido, pero el precio ha sido alto. El mundo ha perdido para él su solidez, sus contornos definidos. Ahora ve fantasmas por todas partes, no de los muertos, sino de las historias no contadas, de las injusticias enterradas bajo el asfalto del progreso. El insomnio se ha convertido en su compañero constante, y en el silencio opresivo de la noche, en la pausa entre un latido y el siguiente, a veces cree oírlo. Un zumbido bajo, melódico y disonante, el eco del llanto que ahora conoce con una intimidad aterradora. Es un sonido que ya no le pertenece a la historia, sino a él. Se ha convertido parte de su propio paisaje sonoro interior. La escena final de este acto nos muestra a Mateo en su estudio, meses después de la revelación. Está rodeado de libros, mapas y archivos, los instrumentos de su antigua vida racional. Pero su mirada está perdida, fija en la grabadora de audio que descansa sobre su escritorio, como un objeto totémico, una reliquia de un mundo que ya no existe para él. La cámara se enfoca en su rostro agotado, en las ojeras que marcan sus noches en vela, en la expresión de alguien que ha visto demasiado. La luz de la mañana entra por la ventana, pero no parece traer calor ni consuelo, solo ilumina las partículas de polvo que danzan en el aire, como las cenizas de un pasado que se niega a sentarse. Su voz en off, cansada pero lúcida, reflexiona sobre el legado del caso, una reflexión que lo trasciende a él y a la Hacienda Velasco. Se pregunta sobre la naturaleza de los secretos. ¿Cuántas historias como la del niño sin nombre yacen bajo nuestros pies, en los cimientos de nuestras ciudades, en las páginas en blanco de nuestros libros de historia? ¿Cuántos gritos han sido silenciados por el poder, la fe o el miedo? Se da cuenta de que su trabajo no ha sido el de un historiador, sino el de un sismógrafo, registrando los temblores de una atrocidad pasada que aún sacude el presente. El eco que grabó en el pozo no era solo la voz de un niño, era la voz de todos los olvidados, la vibración persistente de la injusticia. La historia de la Hacienda de la Santa Cruz no es una anomalía, concluye, sino un arquetipo, un recordatorio de que los monstruos más aterradores no son los que se esconden en las sombras, sino los que se visten con los ropajes de la virtud y la piedad. El acto se cierra con una imagen poderosa. Mateo, finalmente, extiende la mano y pulsa el botón de reproducción de la grabadora. No vemos su reacción, solo escuchamos, junto con él, el inicio del sonido, el siseo de la estática, y emergiendo de ella, el débil, antinatural y melódico zumbido de un llanto que ha viajado 200 años para ser escuchado. La cámara se mantiene fija en la grabadora, mientras el sonido llena la habitación. Un sonido que es a la vez una prueba, una condena y un lamento eterno. El pasado no solo ha sido desenterrado, ha sido invitado a entrar y ahora se niega a marcharse. El horror ya no está confinado a las ruinas de la hacienda, ha encontrado un nuevo hogar en la tecnología, en la memoria y en el alma del hombre que se atrevió a escuchar. La confrontación con la verdad no es un acto de liberación, sino una condena. Para Mateo Rivas, arrodillado en la penumbra junto a la boca del pozo, el sonido capturado por su grabadora no es una prueba científica, sino una voz que ha cruzado el umbral de la muerte para anidarse en su propia conciencia. El eco grabado es ahora un parásito sónico, una memoria que no le pertenece, pero que ha colonizado su silencio interior. El viaje de regreso a la ciudad es un trayecto a través de un paisaje que ha perdido su familiaridad. Cada sombra parece más profunda, cada susurro del viento entre los árboles parece modularse en una frecuencia extraña y disonante. Ya no habita un mundo de hechos y artefactos, sino un universo donde el pasado es una entidad activa y depredadora. La verdad que buscaba con tanto ahínco no le ha traído la claridad del conocimiento, sino la oscuridad de la certeza. Ha demostrado que el monstruo de su infancia era real, pero al hacerlo, ha invitado a ese monstruo a salir de las leyendas y a sentarse junto a él, en el asiento del copiloto de su coche, en la silla vacía de su estudio, en el espacio insomnio de su cama. El escepticismo, su armadura y su brújula, se ha hecho añicos, dejándolo expuesto y a la deriva en un océano de horror tangible.
La resonancia del descubrimiento sacude los cimientos de la burocracia local con la fuerza de un seísmo histórico. La inminente demolición de la hacienda de la Santa Cruz se detiene con una orden judicial de emergencia, un acto administrativo que parece absurdamente mundano frente a la magnitud de la tragedia que lo motiva. El lugar, antes un conjunto de ruinas destinadas al polvo, se transforma de la noche a la mañana en un yacimiento arqueológico protegido, un escenario del crimen sellado con tinta amarilla casi 200 años después de que la sangre se secara. Equipos de forenses y arqueólogos descienden sobre el pozo, excavando con una mezcla de rigor científico y fascinación morbosa. Descienden a las profundidades, buscando el más mínimo vestigio, un fragmento de hueso, un jirón de tela. Pero no encuentran nada. La tierra, en un acto final de complicidad con doña Isabela, ha cumplido su promesa. Ha reclamado lo suyo, digiriendo los restos del niño sin nombre, hasta no dejar rastro. Esta ausencia de pruebas físicas, lejos de desacreditar la historia, la envuelve en un manto de horror aún más profundo. El crimen es ahora perfecto, irrefutable en el testimonio, pero intangible en lo material. El pozo es una tumba confirmada, pero una tumba vacía, lo que convierte al espíritu del niño no en un alma anclada a sus restos, sino en una presencia libre, una memoria pura y errante. El legado de la verdad se propaga por las aldeas y rancherías circundantes, no como una noticia, sino una revelación que reconfigura el paisaje espiritual de la región. La leyenda del Lorón de la Velasco, aquel ente anónimo y malévolo, se desvanece, reemplazada por la historia trágica y específica de El Sin Nombre. El miedo supersticioso se transmuta en una profunda y colectiva piedad. La comunidad, que durante generaciones había utilizado la historia para asustar a sus hijos, ahora la utiliza para enseñarles sobre la crueldad del fanatismo y la importancia de la compasión. El pozo, epicentro del terror, se convierte en un santuario improvisado, un lugar de peregrinación silenciosa. La gente comienza a dejar ofrendas en su borde de piedra, pequeñas flores silvestres de un color violeta intenso que parecen moratones sobre la tierra. Cruces toscas hechas con 2 ramas atadas, pequeños juguetos de madera tallada, un cochecito, un caballo, gestos de una infancia que nunca fue. Es un intento tardío y desgarrador de darle al niño el duelo y el reconocimiento que su propia madre le negó, un esfuerzo comunitario por remendar un agujero en el tejido de su propia historia, por apaciguar un llanto que ahora entienden que no era de un monstruo, sino de una víctima. Para Mateo Rivas, sin embargo, no hay paz ni catarsis. El fin de la investigación ha sido el comienzo de su propia condena personal. La experiencia lo ha marcado de una forma indeleble, ha erosionado las fronteras seguras de su mundo académico, dejándolo vulnerable a los ecos del pasado. El insomnio se ha convertido en su estado natural, y en el silencio opresivo de la noche, en la pausa suspendida entre un latido y el siguiente, a veces cree oírlo. Un zumbido bajo, melódico y disonante, que parece nacer no de una fuente externa, sino del interior de su propio cráneo. Se ha obsesionado con la idea de que al desenterrar la historia, al darle voz al niño silenciado, se ha convertido en una especie de guardián de su memoria, en el custodio de su eco eterno. La investigación no le ha traído el cierre, sino una responsabilidad perpetua, un fantasma personal que lo acompañará por el resto de sus días. Su estudio, antes un refugio de racionalidad, es ahora una celda donde revive una y otra vez la noche en el pozo, el frío y, sobre todo, la voz imposible que surgió de la oscuridad para responder a su llamada. En la quietud de su estudio, rodeado por los testigos mudos de su investigación, la confesión de Silvana bajo un cristal, las cartas de Isabela en una caja sellada, el retrato de la matriarca mirándolo desde la pared con sus ojos de pozo negro, Mateo llega a una conclusión que trasciende el caso de la hacienda Velasco. Comprende que cada ciudad, cada familia, cada nación está construida sobre sus propios pozos secos, sobre sus propios niños sin nombre. La historia no es un relato ordenado de progreso, sino un palimpsesto de silencios, un archivo de gritos ahogados. La crueldad de doña Isabela no fue un acto de locura aislada, sino la manifestación extrema de un miedo que sigue latiendo en el corazón humano. El miedo a lo diferente,
a lo que no se puede categorizar, a lo que desafía nuestras certezas. El llanto del niño fue su crimen, su anomalía fue su sentencia. Y al final se da cuenta de que su trabajo no ha sido el de un historiador, sino el de un sismógrafo, que ha registrado los temblores de una atrocidad pasada que aún sacude el presente, recordándonos que los fantasmas más persistentes no son los de los muertos, sino de las verdades que nos negamos a escuchar. La cámara nos muestra un primer plano del rostro agotado de Mateo. Sus ojos están fijos en la grabadora digital que descansa sobre su escritorio, un pequeño sarcófago de plástico y metal que contiene un eco de casi 200 años. La luz del alba entra por la ventana, una luz pálida y gris que no prometa un nuevo día, sino la continuación de una noche interminable. Extiende una mano temblorosa, su dedo índice se cierne sobre el botón de reproducción. Duda por un instante, como un hombre que sabe que está a punto de volver a envenenarse voluntariamente. Su voz en off, cansada pero lúcida, un susurro que es casi un pensamiento, pronuncia la pregunta final que quedará suspendida en el aire, una pregunta que se clava en la conciencia del espectador mucho después de que la pantalla se vuelva negra. ¿Y si el llanto nunca se detuvo, sino que simplemente aprendimos a no escucharlo? Han escuchado la verdad de hoy. Si no se unen a nosotros, esta verdad continuará acechando a los desprevenidos. Inscríbanse, activen la campana y compartan antes de que el próximo secreto los encuentre desprevenidos.